Bueno, pues bueno, el día de hoy vamos a continuar entonces con esta nueva clase, la clase 8, en la cual vamos a comenzar a trabajar con problemas de el espesor de el radio crítico de un aislante. Y bueno, lo vamos a explicar con detalle más adelante, pero para que se entienda el tema debemos comenzar con hacer un pequeño repaso de lo que es la convección forzada de calor. Como les decía en el primer video de la clase 1, era que la convección forzada de calor es análoga a la convección forzada de masa. Y pues bueno, antes de entrar propiamente a definir lo que es la expresión del radio crítico de un aislante, pues bueno, vamos a hacer un repaso muy breve de convección forzada de calor. Imaginemos que tenemos dos fases, una gaseosa y una líquida, y que estas fases están perfectamente mezcladas. Por lo tanto, podríamos decir que, recordando la teoría de la doble película, tal como la vimos en masa, tendríamos nosotros, queremos transportar calor desde el seno del gas al seno del líquido. Y eso entonces va a generar un perfil de temperaturas desde el seno del gas hasta el seno del líquido. Y pensemos que la temperatura en el bowl del gas es mayor que la temperatura en el bowl del líquido o en el seno del líquido. Y por lo tanto el calor se va a mover del gas hacia el líquido. Entonces, si está bien mezclado, pues bueno, básicamente la temperatura en el gas sería constante, pero cerca de la interfase recuerden que se forman películas estáticas de cada uno de los fluidos. En este caso vamos a tener una película estática de gas y una película estática de líquido, en las cuales, como están estáticas, solo puede haber conducción de calor. Y por lo tanto, lo que vamos a ver es que en casi todo el gas la temperatura es constante porque está bien mezclado, pero en la película estática que no tiene mezclado, va a haber conducción de calor. Y la pendiente de esta conducción pues dependerá de la conductividad térmica del gas. Una vez llegando el calor a la interfase, recuerden que a diferencia de masa, en las interfaces no tenemos saltos de temperatura. Por lo tanto, la temperatura en la interfase por el lado del gas es igual a la temperatura de interfase por el lado del líquido. Es decir, en la interfase hay un equilibrio térmico. Y después el calor de la interfase se va a mover hacia el seno del líquido y la conducción en la película del líquido de calor dependerá de una conductividad térmica que tenga ese líquido. Y por lo tanto las pendientes de estas dos rectas pues no tienen por qué ser iguales porque las conductividades pues son distintas. Y entonces podríamos proponer nuestros modelos convectivos, un modelo de flujo de calor en el gas que va a ser un coeficiente de transporte de calor en el gas que es análogo a Kg que usábamos en coeficiente de transferencia de masa. Este es un coeficiente de transferencia de calor Hg que se puede encontrar por medio de correlaciones similares a las que vimos, correlaciones empíricas similares a las que vimos en masa. Por lo tanto, este Hg se puede calcular con correlaciones empíricas y después tendríamos un delta de temperaturas en el gas. En este caso, el delta de temperaturas va desde el seno del gas hasta la interfase. En este caso, ni siquiera es necesario especificar la interfase por el lado del gas, ya que la temperatura es la misma que la de la interfase por el lado del líquido. Y también podría proponer otro modelo local para el líquido, que sería el flujo de calor en el líquido es igual a un HL, que es coeficiente de transferencia de calor en el líquido, por el delta de temperaturas en el líquido, y entonces ese delta T es desde la temperatura de la interfase hasta el seno del líquido. Ahora bien, estos fluxos los puedo multiplicar con el área por el área para tener flujos de calor. Y entonces el flujo de calor en el gas sería igual a al coeficiente convectivo de transporte de calor en el gas por el área a través de la cual se está dando la transferencia. En este caso el área es la misma y es la de la interfase. Por la temperatura del bowl del gas menos la temperatura en la interfase.
Y el flujo de calor correspondiente para el líquido pues sería HL por el área por la temperatura en la interfase menos la temperatura en el seno del líquido. Y estas dos ecuaciones, cada una son de transporte. Y recuerden que el flujo de calor es constante en estado estacionario y por lo tanto entonces vamos a tener que el flujo de calor en el gas es igual al flujo de calor en el líquido y es igual al flujo de calor total. Si yo expreso ahora el transporte, el flujo de calor en el gas en forma de resistencia sería 1 entre el inverso del coeficiente, que es Hg por A, y el inverso es la resistencia en el gas, multiplicado por el delta T en el gas. Y del mismo modo, si expreso el transporte en el líquido, sería 1 entre la resistencia en el líquido por el delta T en el líquido. Y pensando, suponiendo que fueran resistencias en serie, digo, por poner un ejemplo, pero también pueden ser en paralelo. Pero si es por conducción, lógicamente la conducción es primero en el gas y luego se conduce al líquido, pero podríamos tener, por ejemplo, convección y radiación en paralelo sobre la misma superficie y ahí sería una resistencia total en paralelo, pero bueno, en este caso las resistencias son en serie, la del gas y la del líquido. Primero atraviesa la película de gas y después la película del líquido. Y entonces en resistencias en serie, la resistencia total es la suma de las resistencias individuales, con lo cual podría obtener un modelo global donde tuviera 1 entre la resistencia en el gas más la resistencia en el líquido por el delta de temperaturas total. Y ahora, más que un modelo de transporte, tengo un modelo de transferencia, porque el calor se mueve de una fase a otra fase. Si tenemos bien en claro esto, pues ya podremos avanzar para obtener la expresión del radio crítico de un aislante. Continuamos adelante.